Amados hermanos del grupo Eficacia en la Palabra y amigos que nos acompañan en esta mañana, bendecimos a nuestro Dios porque Él es bueno y porque nada puede escaparse de sus manos. Él tiene la historia le compete a través de su amor y de su gracia para cada uno de nosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Queridos hermanos, acerca del estudio de Génesis, es importante estudiar acerca de la primera civilización y sociedad, parte 3. El tema que me compete se titula El linaje de la simiente o descendencia piadosa, sucesos significativos. Y para eso, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la lectura base, que es del capítulo 5, versículo 1 hasta el 32, que dice a la letra de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Dice: este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enosh. Después del nacimiento de Enosh, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enosh tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enosh vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enosh vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Y cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 87 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Y después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió.
Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. ¿Qué tal la lectura, hermanos? ¿Verdad? Un poquito larga. Fíjense, hermanos, quiero describir, hermanos, que Dios no tiene plan B para realizar su acto salvífico en la humanidad. Pues a través de este capítulo nos enumera y describe cómo Dios nombró y puso en su lugar a personas piadosas para cumplir su plan. ¿Cuál plan? El plan de salvación. A través de este capítulo podemos ver al menos 8 sucesos significativos. Los voy a mencionar. El suceso 1, Dios crea al hombre. El suceso 2, Adán tuvo un hijo, nació a su semejanza, conforme a su imagen. Número 3, Dios fue fiel a su palabra, a su promesa. Número 4, el hombre murió. El verso 5. El suceso 5, los padres piadosos le enseñaron a sus hijos de Dios a obedecerlo, a adorarlo y a vivir para él. Lo podemos ver desde el versículo 6 al 20. En el suceso 6 hay un hombre piadoso llamado Enoc. Él dedicó su vida totalmente a Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 21 al 24. En el suceso 7, un hombre, Matusalén, vivió más que el resto, vivió como testimonio de la gracia de Dios y del juicio venidero, versículo 25 al 26. Y suceso 8, los hombres piadosos creían en el reposo y en el consuelo venidero prometido por Dios. Y bueno, ante este último suceso, hermanos, creo que se queda corto, o nos quedamos cortos, hermanos, en describir este último suceso. Dios crea hombres piadosos que no solamente crean en el reposo y en el consuelo venidero prometido por Dios, sino que sean parte y den apertura a ese plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Fíjense bien, hermanos, todo lo descrito acerca de estos 8 sucesos, Dios es proveedor de tal forma que siempre habrá algunos, o a veces solo unos pocos, que adorarán a Dios, permanecerán fieles a Él, seguirán su palabra y esperarán sus promesas. Esas personas serán siempre una minoría, pero Dios en esa minoría registra sus nombres, como lo hizo con las personas en este capítulo. Fíjense, hermanos, en la actualidad, si los creyentes sienten que están solos en su fe, pues Dios y su palabra, sobre todo en su palabra, deben recordar que en realidad nunca están solos, pues Dios tiene a sus millares de ángeles, pero sobre todo de bondades en toda la tierra, y hombres que permanecen fieles a Él y a su causa. Y eso es lo que podríamos designar hombres piadosos. Como mencioné, hermanos, el título es El linaje de la simiente o descendencia piadosa, y cada uno de los sucesos significativos de aquellos hombres piadosos. Hombres que adoran, hombres que permanecen fieles, hombres que siguen la palabra de Dios, pero sobre todo que esperan sus promesas. ¿Cuáles promesas? En Génesis capítulo 3, versículo 15, es el parteaguas, hermanos, en medio de toda esa maldición. El Señor enuncia que traería a un personaje o enviaría una persona para traer salvación a toda la humanidad. Bien, hermanos, lo que puede destacar este capítulo son varias cosas. En primer lugar, cuando Dios crea al hombre, Adán, dice Génesis 1, 26, 27 que le da de su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que la imagen y semejanza que Dios le dio al hombre es el sello
que Dios ha puesto en el hombre, es decir, expresa que esta criatura racional, dotada de inteligencia, voluntad y libertad, sea una persona que tenga un desarrollo, un proceso hacia la plenitud. Desde que Dios creó al hombre y la mujer, Dios lo dotó de un actuar racional, de inteligencia, de voluntad y libertad. Y en esa creación, también para que desarrolle cada uno de los hombres, se desarrolle hacia la plenitud. Es decir, el hombre está dotado de la capacidad de conocerse y de trascender para entrar en una relación con Dios a través de su amor y de su gracia. Después de que el hombre ha recibido la creación perfecta, el hombre lamentablemente erra en su decisión más sabia exigida para así poder vivir dentro de la presencia de Dios incontinuamente, o también podríamos decir eterna. Asimismo, el hombre, por su acto no reconocido y aceptado, Dios lo expulsa para vivir una nueva condición caída, donde lo cronológico y lo finito entran en la vida del ser humano. De la misma forma que el hombre, al tener esa condición caída, es la que engendraría ahora a sus descendientes con una condición caída. Es lo que expresa al leer que fueron engendrados conforme a la imagen y semejanza de Adán. Pues Adán, después de actuar en rebeldía y en pecado en contra de Dios, deja ver que ha perdido la imagen de él, es decir, Dios ha roto su ruptura, su relación con nuestro Dios. Pero a pesar de eso, Dios no lo deja a la deriva, y mucho menos a la humanidad. Recuerde que Adán expresa humanidad o seres humanos. Bien, en este capítulo 5 da una lista de descendientes de Adán hasta el diluvio. Estamos hablando de 10 generaciones. Los nombres de cada linaje o cada descendiente revelan un linaje piadoso que abogaba por Dios en una época cada vez más corrupta. Así que, en primer lugar, también podemos ver que en este capítulo, además de describir un linaje, no solo es eso, sino una buena noticia que Dios está presente en la historia. Dios siempre ha buscado que la humanidad se vuelva a Dios y renuncie a todo pecado y corrupción de este mundo caótico por su caída. Ahora, hermanos, si en el capítulo 4 hemos visto el catálogo de los descendientes de Caín según las tradiciones antiguas, en este capítulo 5 encontramos el catálogo de los descendientes de Set, que es esquemático y reflexivo. Pues es esquemático porque menciona a 10 linajes. Y es reflexivo, hermanos, porque no lo vamos a estudiar, pero es importante. Cada uno de los nombres contraen, hermanos, o más bien tienen un significado de bendición, un significado de salvación, un significado de esperanza, un significado donde Dios interviene. En este capítulo 5 se designa a Dios con el nombre de Elohim, con la forma en que abunda que Dios es un actor presente en la vida y en la historia de la humanidad, pero con un plan de salvación. Todos los sucesos, el autor sagrado, en esta genealogía seca y quizá descarnada, nos quiere trazar la línea descendiente desde Adán a Noé, que va a ser el héroe del diluvio. Pero fíjese, el autor prescinde totalmente de la línea de los cainitas, o sea, de la línea de Caín, a los que ni siquiera menciona en este capítulo.
Solo le interesa al autor la línea de Set, que en el relato anterior representaba a los buenos frente a los degenerados y a los malos descendientes de Caín. Esta historia bíblica puede ser quizá para muchos que leen de manera artificial y fragmentaria, ya que el autor selecciona solo los hechos y personajes que interesan a su narración de la historia de salvación. Pues el autor está interesado en presentar más que una condición negativa del ser humano, también la condición positiva, donde mencionábamos que un hombre o hombres piadosos son aquellos hombres fieles que adoran a Dios y que siguen su palabra, pero sobre todo que esperan las promesas de Dios. Dios había prometido un Salvador, así que todos aquellos hombres piadosos lo único que realizan es adorar, ser fiel a Dios y sobre todo seguir su palabra y esperar en sus promesas. La prehistoria bíblica, es decir, los 11 primeros capítulos del Génesis, está concebida como una preparación para la historia de Israel. Esto es un instrumento providencial en la mente del autor, pues es la historia de la humanidad en un orden a su salvación. Fíjese que vemos aquí. Vemos una alta idea teológica y psicológica, porque solo en el primer eslabón, en el versículo 1 y 2, se repite esta frase misteriosa, que está llena de contenido doctrinal: imagen y semejanza de Dios. Después de ese primer eslabón, en los restantes eslabones o anillos de la cadena, se limitará a emplear la palabra engendrar. Si usted revisa Génesis 1, 26 y 27, habla que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y después de que Dios crea a Adán, ahora entonces Adán engendrará conforme a su imagen y semejanza, pero esa semejanza, lo veremos un momentito, es una semejanza de caída, es decir, una condición caída de pecado. Por lo tanto, en esta genealogía, Adán es el padre, el que impone el nombre a su hijo. Bien, en este capítulo, en este estudio del capítulo 5, esperamos cambiar también, o yo espero, hermanos, cambiar la forma de pensar de aquellas personas que normalmente no consideran las genealogías en la Biblia como las partes emocionantes del estudio bíblico. Como decía hace un momento, muchos leen la historia bíblica de una manera artificial y fragmentaria y quizá hasta aburrida. Pero el autor, como es el de Génesis, en los primeros capítulos menciona la preparación para la historia de Israel como instrumento providencial. En la mente del autor está la historia de la humanidad, pero en orden para su salvación. Bien, hermanos, en esta genealogía hay un mensaje de buena noticia escondido que demuestra que el Espíritu Santo ha inspirado al autor de la Biblia, porque el mensaje en Génesis capítulo 5 va más allá de la capacidad humana, sobre todo porque fue escrito muchos años antes de que la profecía en Isaías se cumpliera, o inclusive en Mateo se cumpliera. Estamos hablando de 1400 años antes. Y una vez más, las Escrituras nos llevan entonces al inicio de Adán y Eva para narrar los primeros 1600 años de la historia de la humanidad con las 10 primeras generaciones, lo cual son los antepasados de toda la humanidad que hoy habita en la tierra.
Fíjese, hermanos, como este capítulo, si usted lo lee una y otra vez, nos dice que los descendientes de Adán tuvieron largas vidas, 912 años en promedio, sin contar a Enoc, que no murió. El más notable es, en cuanto a longevidad de vida, es Matusalén, quien vivió 969 años. Estas largas vidas permitieron a la humanidad que se multiplicara y pudiera poblar la tierra por un lado. Pero por otro lado, también al multiplicarse la humanidad, también multiplica la naturaleza pecaminosa que causó que la maldad creciera universalmente en violencia y corrupción, con pecadores que tenían siglos de experiencia perfeccionando el mal, porque todos estaban alejados de los caminos de nuestro Dios. En este capítulo también aprendemos que la paga del pecado es la muerte. Dice una de las frases, entonces murió. Esta expresión en este capítulo, la cual aplica a todos los descendientes de Adán, con la notable excepción de una persona llamado Enoc. Él escapó de la muerte de acuerdo a la Biblia porque Dios se llevó a Enoc, quien siguió los caminos del Señor y tuvo una estrecha comunión con Él. En este capítulo también vemos que la genealogía de las primeras 10 generaciones de Adán hasta Noé cierran con el diluvio. El número 10 en la Biblia indica que algo está completo, como los 10 mandamientos. Pues después vendrán otras 10 generaciones de Noé hasta Abraham, que marcarán el inicio de una nueva era. Todo esto desencadenando que Dios estará en nuestra historia a través de su acto salvífico más notable en una persona que nacerá, que cumplirá la promesa y que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual cumple toda expectativa, toda desesperanza, toda esclavitud, toda incertidumbre y dolor en la humanidad. Por eso, queridos hermanos, quiero cerrar con el análisis del versículo 29. Fíjese bien, hermanos, cómo dice en el versículo 29. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo, que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué significa todo esto? Sí, mire, el hombre es designado a un cuerpo mortal y condenado al caos, esclavitud, pecado, alejamiento de Dios, es decir, una condición caída. Sin embargo, Dios en su gracia y a través del bendito Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio y salvación a todo aquel que en Él cree. Amados, en este pasaje, en este capítulo, en este mensaje, está de forma resumida el plan de redención del Señor escondido dentro de los nombres en la genealogía, porque, número 1, confirma que Dios ya tenía establecido el plan de salvación desde el primer libro de las Escrituras. 2, el resto de los libros solo muestran el desarrollo de esta historia de salvación para llegar a su desenlace en el máximo sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y número 3, nos muestra que Dios sabe el final desde el principio. ¿Recuerda las primeras palabras que le dije, hermanos? El propósito de compartir este mensaje
era descubrir que Dios no tiene plan B, sino que su plan ha sido a través de un plan de salvación. Un plan de salvación que a través de estas personas piadosas fueron para cumplir y asimismo el poder dar esperanza a la humanidad. Esa humanidad que vivía cada vez más corrupta, más alejada, más finita, y por más que tuviese longevidad, de alguna manera traería la maldición que es la muerte física. Y por lo tanto también esa muerte espiritual, que sería estar separado totalmente de la presencia de Dios. Todo esto, hermanos, que hemos estudiado, es un plan bien diseñado de redención del Señor, que ha sido escondido dentro de los nombres que están en esta genealogía, porque Dios confirma que este plan de salvación estaba desde el principio y que se desarrolla, que se muestra en la historia, que a pesar de que su pueblo sufrirá, llegará al desenlace de la máxima expresión de amor, sacrificio y gratuidad a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues Dios es soberano. Dios es quien sabe el final y el principio de la historia. Y lo único que nos aguarda, lo único que nos espera es esperar en Dios, creer en sus promesas y sobre todo en la esperanza viva de que el Señor regresará y entonces su plan será pleno, como fue pleno el haber venido el Señor Jesucristo, encarnarse y asimismo mostrar salvación a todo aquel que en él cree. Deseo que el Señor les bendiga.